vamos a cambiar de tema, aunque pudiéramos incluir el tema para conversarlo con él, porque hablaremos acerca de sus propuestas de la defensa a la gente de trabajo y la renovación de las funciones de fiscalización y representación tan necesarias dentro del Congreso Nacional. Sobre estos y otros temas vamos a hablar con Jonathan Liriano, quien es candidato a diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por una coalición de organizaciones, entre ellas el Partido Frente Amplio y Bien Común. Jonathan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Miralba, gracias a todo el equipo por la oportunidad. Voy en la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo, que es la que toca la mitad de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra. Se trata de la circunscripción más grande de todo el país y una de las más populares. Lleva 11 diputados, candidatos. Entonces ahí estamos como candidatos del Frente Amplio, que es la boleta en la que vamos, porque no se hizo el acuerdo con otras fuerzas aliadas. Jonathan, hablábamos con el invitado anterior del tema de pensiones. ¿Cuál es tu postura al respecto? El sistema de pensiones de República Dominicana debe revisarse y transformarse, porque hasta el momento el sistema de capitalización individual ha sido insuficiente, ineficiente y muy injusto. Esa reforma tiene que hacerse a través de un gran consenso con todos los sectores de la sociedad, claro está, con los trabajadores que participen, pero debe reformarse, porque según las estimaciones actuales, el retiro, la proporción que tendrán los trabajadores al retirarse de su salario es muy bajita. Entonces, la capitalización individual no está funcionando como se preveía, por diferentes razones, incluyendo el tema de la informalidad en República Dominicana, que es casi de un 60%, y no tenemos, y los salarios son muy bajitos también. Entonces, las estimaciones que hay ahora es que es un 22% del salario que se va a retribuir como pensión a la gente que está ahora mismo cotizando, cuando en América Latina la tasa de reemplazo anda por encima del 50%. Entonces, son muy pobres las pensiones a las que podríamos aspirar. Hay que revisar eso. Pero en cuanto a sacar los fondos de pensiones y repartirlos en los trabajadores y todo eso. No, yo creo que es un gancho que han utilizado ahora en la campaña algunas personas para aprovecharse de la inquietud legítima que tiene la gente, la desesperación la necesidad que tuvo, de dinero, de la necesidad de los movimientos más críticos, pero es una posición que es injusta también, porque lo que hace es que de los fondos de pensiones le quita lo poquito, el chinchín que han ahorrado los trabajadores en estos últimos años, desde el 2004 a la fecha, y deja intacto la parte de mayor rentabilidad, que son las ganancias de las AFP, que superan con creces la ganancia de los trabajadores. Sería muy pírrico lo que le aportarían, y además dejarían a los trabajadores pensionándose no con un fondo de miseria, sino más por debajo de la miseria. Sí, sí, por eso resulta sorpresivo. Es lo que hablábamos con el invitado anterior, y él nos explicaba eso mismo, que prácticamente el 60% de la población es trabajador informal, el otro 30% es el que está cotizando a la seguridad social. De ese 30% aproximadamente pueden haber perdido su empleo por el tema de la crisis. Supongamos que un 10%, que es muchísimo. Antes de la crisis, porque no hay una cotización, antes de la crisis, porque no hay una cotización regular por el tema de la inestabilidad del empleo en nuestro país. Y con la crisis hay que revisarlo porque está peor del 10%, de verdad. Entonces, es a lo que vamos. ¿Cómo puede un legislador plantear tomar el fondo de pensiones, o sea, meterle la mano en el bolsillo al trabajador para que se pague su propia crisis, cuando es el gobierno que tiene, si va a dar dinero, lo tiene que dar el gobierno, pero no quitárselo al mismo trabajador del bolsillo para dárselo a él mismo? Te cojo de tu dinero y te lo doy a ti. Entonces, ese criterio es como hasta como de risa, ¿no? Nos explicaba también. Sí, y el gobierno tampoco va a tomar su dinero, porque si el dinero toma dinero, que se lo quita a alguien, se lo quita a los mismos trabajadores. Entonces, por todas partes sería nosotros mismos. Yo planteo que, por ejemplo, si se va a usar fondos de pensiones, que se haga reduciendo un poco las ganancias de las AFP, porque la rentabilidad de las ganancias pero fíjate por lo que inversión nos explicaba a nosotros, este señor nos explicaba a nosotros que el sistema de nuestra AFP es uno de los mejores en toda Latinoamérica, de más rentabilidad para el trabajador. Fíjate que nos está dejando un 10%. Luego te invito a que veas la entrevista ya grabada. Él lo explica muy bien. La rentabilidad de nuestras AFP para el trabajador es de un 10%, que eso es muchísimo por encima de la media de toda Latinoamérica. No, en promedio puede superar el 8%, el 9%, pero
la rentabilidad de las AFP a veces supera el 50%. Entonces, es cierto, nosotros tenemos una rentabilidad que ha ido avanzando, pero las de las AFP también son muy grandes. Entonces, lo que yo digo es que se puede revisar todavía la rentabilidad y las ganancias de la AFP, porque todavía el rendimiento, porque todo lo que hace la AFP no es con su dinero, es con el dinero de los ahorrantes que hacen el negocio. Entonces, todavía debe estar en discusión el monto de las ganancias de la AFP y de los trabajadores. Puede ser mucho mayor todavía. Sí, él nos explicaba que normalmente... Él nos explicaba que normalmente en todos los países, cada X cantidad de años, a medida que el fondo de pensiones aumenta, se van renegociando con las AFP sus porcentajes. No es lo mismo arrancar un negocio con 1.000 millones de pesos, donde la AFP pues querrá ganar más dinero porque su riesgo quizá es mayor, que cuando ya tenga 150.000 millones de pesos, que ya ha hecho todo el dinero del mundo y su porcentaje puede ser mucho menos. O sea que sí, esa es aquí se va a revisar no solamente en las ganancias, se va a revisar todo el modelo, porque, y es lo que ha pasado donde quiera que se ha implementado el modelo de capitalización individual, que en una ocasión se pudo ver como la salida, pero tampoco, así como el modelo de reparto, como estaba concebido anteriormente, no se adaptaba a la realidad de los países como el nuestro del todo. Este mismo modelo de capitalización individual deberá revisarse, y estamos en ese momento ya casi. Jonathan, vamos a otro tema. ¿Debieron los candidatos presidenciales ir al debate? Sin duda, eso mejora la participación política y nos acerca más a una democracia que se base en la competencia de ideas, de propuestas, de proyectos de sociedad. Lamentablemente tendremos otras elecciones presidenciales sin que las ideas, los proyectos de cada sector político que busca gobernar República Dominicana puedan ser contrastadas por la población votante de República Dominicana. Entonces, es una pena que otra vez no tengamos un debate entre el oficialismo y la oposición.